Sin trucos, ¿quieres saber cómo hacer este pastel usando solamente 5 ingredientes? Has llegado al lugar correcto. Quédate a ver este video. ¿Qué tal? Yo soy Elena y esto es Nivel Delicia y hoy te voy a enseñar a hacer este pastel usando solamente 5 ingredientes. Parece un pastel de 3 leches, pero no es un pastel de 3 leches. De hecho, lleva un bizcocho que es súper básico, es más antiguo que comer arroz con palitos, porque antes no había impulsores químicos y todas estas cosas. Entonces, usando solamente 3 ingredientes vamos a hacer el bizcocho. Es como partiendo un poco de un bizcocho genovés. Esto es porque si tú estás siguiendo la serie de Gana Dinero Vendiendo Pasteles o Gana Dinero Vendiendo Postres, me habían estado comentando que querían recetas más económicas, por eso hoy te traigo esta propuesta. Y de hecho, aquí te voy a dejar más ideas de postres económicos para venta para que tengas muchas más opciones. Así es que vamos a empezar con la receta. Este bizcocho lleva solamente estos 3 ingredientes. Y lo primero que vamos a hacer, como no lleva impulsor químico, vamos a separar las claras de las yemas. Y siempre que vayas a montar claras, recuerda el deli tip que ya te he compartido. Tanto el tazón como las aspas de tu batidora deben de estar súper limpios, sin rastro de grasa, y para eso te recomiendo que las limpies con un poco de vinagre o de limón para eliminar la grasa. Lo primero que vamos a hacer es batir las claras hasta que lleguemos al punto de nieve. Ahorita más adelante te voy a mostrar cómo se ven y tienes que empezar siempre en velocidad bajita, poco a poco vas aumentando hasta llegar a velocidad alta. Por medio de las claras vamos a meter todo el aire para que tengamos un bizcocho muy esponjoso y las yemas serían como la parte que sustituye la grasa. Cuando tenemos las claras así que empezaron a crecer, agregamos la mitad de azúcar, seguimos batiendo hasta llegar al punto de nieve. Cuando veas que ya se forman surcos como este y se hacen unos picos que ya se mantienen firmes, entonces paras de batir y vas a comprobar que ya tienes tu merengue listo dándole la vuelta al tazón. Eso quiere decir que ya estamos en punto de nieve. Cuando ya tenemos así las claras, las separamos un momento, las ponemos aquí aparte y ahora vamos a batir las yemas. Estas, no importa, con estas mismas aspas las vamos a batir hasta que se vean muy pálidas y en ese momento vamos a agregar azúcar. Agregamos el resto de azúcar y seguimos batiendo hasta que esponjen y se vean más pálidas. Cuando las yemas luzcan de esta forma, vamos a ir agregando harina de poco en poco. Es mejor pasarla por un colador para incorporar más aire y poco a poco vamos a ir alternándolo también con las claras. Y yo siempre les digo, usa un tazón amplio para que puedas trabajar a gusto y yo no lo hice. Pero sí te recomiendo que uses un tazón amplio, pues para que no tengas que batallar con esto y puedas incorporar todo de forma más fácil. Porque si lo hubiera dejado en el otro tazón, forzaríamos mucho las claras. Es normal que se baje, pero entonces se nos bajarían mucho más. Así vamos a evitar que eso no suceda. Y seguimos agregando la harina de poco en poco y vamos a ir integrando todo hasta juntar las dos mezclas por completo. Y este es un bizcocho base de 3 ingredientes, pero si quieres puedes agregarle una cucharadita de esencia de la que tú prefieras. Yo voy a ponerle una cucharadita de vainilla. Y una vez que ya tenemos todos los ingredientes bien integrados como se ve aquí, vamos a poner la mezcla en el molde. Yo estoy usando un molde de 20 por 20 centímetros y solamente le estoy poniendo un papel siliconado en la base. Llevé a un horno precalentado 355 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados durante 45 minutos, pero esto puede variar en cada horno. Puedes comprobar que está hecho cuando al clavar un cuchillo en el centro, este sale seco.
y una vez salido del horno, déjalo 5 minutos dentro del molde. Después despegas las orillas para facilitar el desmoldado y ahora déjalo un par de horas en una rejilla hasta que se enfríe completamente. Como te dije que era un pastel de 5 ingredientes, ya usamos 3 en el bizcocho y para el relleno y la decoración voy a usar estos dos. En este caso es crema para batir, la mía ya viene endulzada y también voy a usar una lata de duraznos en almíbar. Estos yo los compré así en mitades y voy a usar tanto la fruta como el almíbar. La crema para batir tiene que estar súper fría y es importante que tenga un alto porcentaje de grasa. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción un link de la marca que yo estoy usando. En total aquí tengo 500 mililitros de crema para batir. Yo la voy a batir ahorita en esta para rápido, pero igual que como te mostré con las claras, se puede hacer con batidora de mano. Y antes quiero darte las gracias porque siempre me apoyas compartiendo mis videos y todo mi contenido. Y también especialmente gracias a todos los miembros de mi canal. Por aquí les voy a estar poniendo sus nombres, especialmente a los del nivel de Lichu y del nivel Brilli Brilli, que son Lorena Castro, Minisgar y la tía Mar. Muchas gracias de verdad por apoyarme siempre y gracias por dejarme comentarios súper bonitos. Entonces ahora vamos a agregar la crema. Y ya sabes que me ayudas mucho cada vez que compartes mis videos. Y comenzamos a batir a velocidad bajita primero y después la vas aumentando hasta llegar a velocidad media alta para que lleguemos al punto de chantilly o punto de nieve. Tiene que verse así consistente, pero no se te tiene que pasar de punto. O sea, se tiene que notar así, que se forman picos suaves, pero que no se vea exageradamente porosa. La voy a pasar a una manga pastelera y estoy usando la boquilla número 6B de Wilton. Cuando ya el bizcocho estaba frío, primero le corté la parte de arriba y después lo dividí en 3 capas. Y para hacer los mini pastelitos lo corté en 4 partes. Yo ya aquí corté mis duraznos así en láminas, hice trocitos pequeños y unos trocitos más grandes para la orilla y también vamos a aprovechar el almíbar. Aquí tengo también ya lista la crema y vamos a empezar a armar el primer pastelito. Lo primero que vamos a hacer es aplicar el almíbar y aquí es la cantidad que tú decidas. Y ahora vamos a rellenar con el durazno y enseguida aplicamos la crema. Y aquí aprovecho para decirte que al final me sobró mucha crema. Si vas a hacer la misma decoración que yo, con que batas 350 mililitros de crema va a ser suficiente. Y se repite el procedimiento de aplicar el almíbar, la fruta y la crema. Y no te preocupes por esta parte porque al final la vamos a cortar para perfeccionar los bordes. En esta última capa voy a poner primero la crema y después la fruta. Lo voy a llevar a enfriar y cuando ya esté frío vamos a hacer el corte para perfeccionar la orilla y le vamos a poner la decoración final. Voy a hacer la parte de la decoración. Cambié la boquilla, ahora estoy usando la 1M de Wilton y yo pensaba que iba a ser más fácil si hacía el corte del pastel cuando ya lo hubiera armado, pero no. Entonces en los siguientes voy a cortar primero el bizcocho y voy a tratar de que ya vaya quedando así parejito porque no fue súper difícil, pero yo creo que es más fácil si lo cortamos de una vez. Y para la decoración pues va a ser algo muy sencillo, solamente voy a ir haciendo piquitos hacia alrededor. Ya hice 2 mini pastelitos con las medidas así como te mostré como yo hice el corte de mi molde,
Pero ahora de estos 6 piezas que me quedan, voy a sacar 3 para poderlos meter en este tipo de contenedores. O sea que si los haces como los voy a hacer ahorita, te saldrían 6 mini pastelitos de un molde de 20 por 20 centímetros. En este hice un borde distinto en la parte de arriba y también estoy aplicando una capa muy delgadita por la orilla, solamente para que quede con un acabado distinto. ¿Cómo viste este pastel usando solamente 5 ingredientes? Aparte la decoración está así súper chula, nadie te creería si le dices que solamente usaste 5 ingredientes. Yo pienso que este es el pastel así ideal que me estabas pidiendo para ese cliente que te pide pasteles económicos. De hecho, este es como el típico pastel ese que te dan a veces en las fiestas infantiles y está súper bien. Si te toca llevar el pastel a la escuela de tu hijo, tienes que hacer este pastel. Pero la verdad, o sea, sinceramente te lo digo, si quieres hacer un pastel así para tu cena de Navidad o para lucirte con tu familia, si vas a ir a casa de tus suegros, yo te recomiendo que entonces pues te estires un poquito y hagas el pastel de manzana con canela y nueces que te voy a dejar por aquí. Esa receta está deliciosa. Tengo un pastel de doble chocolate con frutos rojos. Hay muchas otras recetas, digo, cuando te quieres lucir. O sea, este es como un pastel más económico, es como el pastel que llevarías a la escuela o el que vas a vender en una kermés, que está rico y está económico. Y este pastel lo puedes hacer así como yo te lo mostré en porciones individuales. Este es con 3 capas de bizcocho, este lo puse en 2 capas porque puedes venderlo así como en esta presentación que es lista para llevar, que son como los envases que usamos, parecidos a los que usamos en los lunchbox cake, y de hecho puedes venderlo también entero, ya sea que lo hagas ahí, ya sea que lo hagas redondo o cuadrado, así es que tú eliges la presentación que más te guste. Y si lo haces, ya sabes que me puedes enviar tu foto por mis redes sociales que te pongo por aquí, como estas que me han enviado. Aquí te voy a poner algunas fotos. Si esta receta te gustó, compártela, no olvides suscribirte al canal para que veas más recetas y también dale like a este video. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye. ¿Qué tal? Yo soy Elena y esto es Nivel Delicia y hoy te voy a enseñar a hacer este pastel usando solamente 5 ingredientes.